Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Perfecto, bien. Quería ver una cosa. Bien, ahí está. Les voy a mostrar, no sé si lo están viendo ahora en pantalla, que alguien por favor me confirme. Sí, algo apareció ahí. Bien, perfecto, listo. Empiezo, como les dije, bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de prueba. Lo primero que les quería mostrar, para no marearnos, esto que están viendo en pantalla es justamente un provimiento de prueba, ¿bien? No en un proceso ejecutivo. ¿Y por qué no busqué en un proceso ejecutivo? Porque todo lo que están viendo acá, ¿bien? En el proceso ejecutivo se ve mucho más reducido, ¿verdad? Cuando empieza a explicar, pero bueno, acá ven un provimiento de prueba, en un proceso de conocimiento, en un proceso de conocimiento sumario, dentro de la modalidad de procesos de oralidad, ¿bien? Entonces, la primera parte no se las muestro porque, bueno, son fundamentalmente es la fecha y los datos de los abogados que intervienen. Esto es una causa, por ejemplo, que... o sea, el provimiento de prueba está vacío, porque lo estuve trabajando justo a la mañana, pero es una causa que tengo audiencia con el doctor Casas el 28 de octubre, ¿no? Esto es una causa real. Bien, entonces lo que hay que hacer es, fundamentalmente, como pueden ver, determinar los hechos conducentes y controvertidos. Esto ahora les voy a explicar porque sirve también para el proceso ejecutivo. Se ordena la apertura a prueba. Bien. Acá es donde, bueno, es obviamente un párrafo que dice únicamente análisis de prueba y provimiento, que yo puse desde acá, y acá empieza el provimiento de prueba propiamente dicho. Bien, la actora, la prueba que ofreció la parte actora, documental, confesional, esto se va rellenando obviamente en base a lo que fue acompañando, informativa, testimonial, pericial. Bueno, acá hay un montón de supuestos de perito, no se los voy a mostrar porque no vale la pena. Bien, y de donde quiero pasar es directamente, estos son todos situaciones particulares que se da con peritos, documentación en poder de la contraparte o de la otra parte, documentación en poder de terceros, constatación judicial, reconocimiento judicial, como lo quieran llamar, y automáticamente en el mismo provimiento de prueba viene la prueba que haya ofrecido la parte demandada. Lo mismo, documental, confesional, informativa, testimonial, pericial, bien, si hubiere. Y esta última parte es obviamente propio de los procesos de conocimiento y de oralidad, es la fecha de fijación de la audiencia de vista de causa y la supletoria que se vaya a llevar a cabo de dicha audiencia de vista de causa. Esto es únicamente, y se los quería mostrar para que vean cómo es un proveído, bien, de provimiento de prueba. Esto es, como ustedes y ahora vamos directamente al proceso ejecutivo. Tanto en el proceso ejecutivo o en el proceso de conocimiento que fuere, ustedes obviamente están encargados de ofrecer los medios de prueba. Yo les había dicho, la primera clase que tuvimos práctica, bien, cuando ustedes vean los modelos que subieron los distintos profesores, que cuando estamos hablando de la documentación que ofrece específicamente el actor cuando inicia la causa, el ejecutante, bien, esa documentación no es prueba. Y yo le dije, no es prueba, y no es prueba porque el ejecutante efectivamente tiene un momento procesal oportuno para ofrecer dichos medios de prueba. ¿Que cuándo es? Cuando le corren traslado de las excepciones. ¿Bien? Entonces, lo que ustedes, fundamentalmente, lo que quería hacerles saber o que refrescar es, nosotros tenemos un ejecutante que inicia un proceso con un título completo o incompleto, ¿bien? Si es incompleto, lo completa, y efectivamente se dio el mandamiento de intimación de pago. Se presenta el ejecutado, opone excepciones, y si opone excepciones, y ahora sí nos metemos de lleno al tema, si opone excepciones, él efectivamente es quien debe, digamos, probar lo que está alegando. O sea, tiene que probar que ese título completo o incompleto que se completó efectivamente tiene alguna deficiencia o sufre algún
digamos, alguna situación particular por la cual no pueda efectivamente ser viable para llegar hasta una sentencia de entrada ese remate. ¿Bien? Entonces, primer punto, el ejecutado, está en cabeza del ejecutado la carga probatoria en el proceso ejecutivo. ¿Bien? El ejecutante no tiene que probar nada. ¿Bien? Presenta el título vale. La carga, a diferencia obviamente del proceso de conocimiento, por eso quería hacer esta diferencia, está en cabeza de quien excepciona, ejecutado. Ejecutado tiene que probar, primer punto. ¿Bien? Entonces, Disculpe, sí, ¿podría ir un poquito más despacio? Porque sí, como que me pierdo, perdón. bueno, hagamos una cosa, yo voy a ir más despacio, el tema es que es mucho, yo se los dije, hoy es mucho Sí, tema sí, que sí. tenemos. Yo voy Vengo a ir siguiendo con el razón. apunte, pero... Está bien, tiene razón. Hasta ahora igual, yo lo que voy a hacer para que entiendan la clase de hoy, para que no se pierdan, es, si tienen el apunte, mejor, agarren el apunte. Yo voy a seguir el apunte. Dale, ¿bien? buenísimo, buenísimo. Como para que no se pierdan, obviamente le voy dando particularidades que no están en el apunte, pero que surgen de la práctica. Ustedes lo que más quieren saber es la práctica, no propiamente la teoría, porque la teoría la pueden leer, ¿bien? Pero voy a bajar un cambio. Eventualmente, no, entiendo que no va a quedar nada, pero bueno, si llegara a quedar algo, vemos cómo hago. Yo hablo mañana con el doctor Fernandena y o lo da él, o entro yo y termino de darlo, pero bueno, voy a bajar un cambio. Bárbaro. Y disculpe, en el grupo pusieron unos compañeros y puedes ir aceptando gente que faltan ingresar. Bien, bien. Muchas gracias. No, por favor. Espérenme porque ya me perdí. Bueno, vuelvo a hablar. Les decía, bueno, proceso ejecutivo, la carga está en el ejecutado que efectivamente es quien opone sentencia, ¿no? Entonces, primer carga está en el ejecutado, quien al oponer sentencia tiene que ofrecer los medios de prueba para lo alegado en cuanto, o la defensa articulada, bien, que efectivamente tenga sustento. Primer principio que, digamos, se contradice con lo que surge del proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento, ustedes saben que efectivamente cuando yo inicio el proceso, todo lo alegado lo tengo que probar. Bien, el actor todo lo que alega lo tiene que probar. Y efectivamente cuando se presenta el demandado, cuando contesta la demanda, niega los hechos particulares y generales, bien, lo que tiene que hacer es desvirtuar eventualmente esas alegaciones, pero la carga fundamental está en cabeza del actor. En el proceso ejecutivo, no, se invierte. La carga fundamental está en cabeza del ejecutado, quien tiene que acompañar los medios que tenga a su disposición y ofrecer el resto para que efectivamente tenga sustento esa excepción que está oponiendo. ¿Bien? Primer punto. Segundo punto importante. La apertura a prueba en el proceso ejecutivo no es una obligación para el juez. Bien, el juez lo que tiene que hacer es analizar el título que se está efectivamente ejecutando, analiza la excepción que está oponiendo el ejecutado, y en base a eso, del abanico de prueba que haya ofrecido, bien, tiene efectivamente, y esto ya vamos a lo que dice el apunte, tiene tres posibilidades. O, efectivamente, rechaza en ímine la oposición de las excepciones que haya interpuesto el ejecutado porque entiende que no son viables para el tipo de ejecución que está en curso, número uno. Segundo, si no, de la excepción que se ha interpuesto corre traslado a la otra parte porque entiende que puede llegar a tener prima facie alguna veracidad en cuanto a dicho planteo, y eventualmente hay que escuchar siempre a la contraparte para ver qué es lo que dice en cuanto a ese planteo o no. Tercera posibilidad, que efectivamente corra traslado de la excepción, bien, y una vez que corra traslado de la excepción, si el ejecutante efectivamente ofrece sus medios de prueba, que ese es el momento, puede llegar a considerar que en este caso particular hay que abrir a prueba. ¿Y por qué digo en este caso particular? La apertura a prueba en el proceso ejecutivo es casi, digamos, es una rara avis. Casi no se da, o se da en procesos muy particulares, bien. Yo no quiero que ustedes entiendan que es únicamente por, digamos, la cantidad o el monto que se está reclamando, pero casi siempre, no sé, digamos, debe ser una casualidad,
los procesos donde más dinero está en juego, donde efectivamente más vemos prueba ofrecida, idónea, bien, a los fines de poder, digamos, desvirtuar ese proceso ejecutivo que se ha iniciado. No viene de la mano, no lo tomen como regla, es un comentario nada más que les hago al pasar, pero para que lo tengan en cuenta. Sí, tienen que ver, y esto no lo quiero dejar de mencionar, ustedes en el apunte que se les subió, pueden ver que efectivamente también se dan tres particularidades, ¿bien? Si el título está causado, o sea, si tiene la causa dentro del mismo título, si el título efectivamente no tiene la causa del mismo título, ¿bien? Que estas serían formas de introducción, digamos, de la causa. Ustedes saben que en el proceso ejecutivo no se analiza la causa, únicamente el título, ¿bien? Pero si el título trae de por sí la causa, o si yo con la documentación que he acompañado estoy introduciendo la causa, o si yo abogado, actor, digamos, ejecutante, por negligencia, introduzco la causa, eso da pie a la otra parte para que efectivamente me la pueda llegar a, digamos, de alguna forma, introducir en el proceso ejecutivo y verme a mí el vericueto de tener que también analizar dicha situación. Bien, tercer supuesto, que es, obviamente, no es novedoso hoy ya, pero bueno, en su momento sí fue novedoso, fue cuando se da una relación de consumo. Ahí sí, es otro supuesto atípico donde se puede llegar a analizar la causa de dicho instrumento. Bien, esto para que lo tengan en cuenta. Y después si se da una situación... Sí, esperemos. Al final, perdón, al final. Esperemos porque si no vamos a ir cortando y le vuelvo a repetir, es muy largo. Yo al final me quedo, el que se quiere quedar, no tengo problema de horario, ¿bien? Pero si cortamos no llegamos. Y estoy yendo más despacio. Lo que le decía, sí, en el trabajo lo que hace el autor del Cerro, si bien el primer trabajo del autor del Cerro, el segundo es mío, obviamente que el primero es más importante, si ustedes ven el trabajo, él habla de una situación muy particular que yo, sin saberlo, la había reproducido en el segundo trabajo. Hoy por hoy, cuando ustedes oponen una excepción de pago, a ver, todos los ejemplos que dábamos en las prácticas los viernes, y no sé si el trabajo, la verdad que no lo pude ver, a ver si Mario no había hecho de esa forma, la situación particular es cuando uno pone excepción de pago total o parcial, siempre es documentado. ¿Qué significa esto? Que yo siempre tengo que acompañar el recibo de pago que efectivamente se está imputando a esa creencia que me quieren cobrar. ¿Bien? Si yo no acompaño ese recibo, en principio esa excepción cae. ¿Qué pasa? Yo ese recibo imputado, idóneo, efectivamente para hacer caer ese reclamo que me está haciendo el ejecutante, hoy, con esta dinámica que hay en cuanto a los medios, y más ahora en pandemia, pero antes también, con estos lugares, estos locales que se dedican específicamente a las cobranzas, Ripsa, Red de Pago, el que fuera, el nombre que quieran, Vapros, digamos, que está en un local particular, lo que sea, lo que sucedía efectivamente es lo que tenemos un ticket por un monto y una fecha, ¿bien? Pero que no se está imputando efectivamente para, digamos, esa creencia particular, es genérico, ¿bien? Si yo me presentaba en el proceso ejecutivo y lo quería hacer valer, bien, hace años, digamos, no era considerado ese recibo como imputación idónea del crédito que me estaban reclamando. Obviamente, la judicatura, bien, y la gran mayoría también de la doctrina, ha comenzado a flexibilizar esas exigencias en cuanto a recibo, por este motivo particular. Ya no es lo mismo, ya no es como antes, que si yo tenía que ir efectivamente, o le iba a pagar un pagaré o una deuda por expensas o lo que fuere, me emitían un recibo correspondiente a mi nombre por el monto que efectivamente yo debía, con la fecha y la imputación del pago como consecuencia de que era. Hoy ya no se da. Entonces, esta situación particular hay que tenerla en cuenta al momento, fundamentalmente, digamos, de resolver. No específicamente... ¿Y con qué lo acompaño? Después lo vemos, todas las preguntas, anótenselas y las hacemos al final. Yo perdón que sea reiterativo, pero reitero, miren, si fuera si fuera únicamente una cápita de prueba específica, paramos a cada rato, y más, yo prefiero parar a cada rato que hablar como un loco. Yo ya esta misma clase la tuve que dar el cuatrimestre pasado. Estuve 1 hora 45 y no terminé. ¿Bien? Y iba mucho más rápido. ¿Bien? Entonces yo, para que lo tengan en cuenta,
Anótense las preguntas que sean, no las anoten en el chat, se las anotan en un papelito, la vieja usanza, y cuando termino yo me quedo hasta la hora que quieran. Y si no, me la mandan a mí personalmente y yo las respondo. Como para que, digamos, no estemos interrumpiendo, digamos, al resto que capaz que tiene clase efectivamente después de esta y no sé si vamos a llegar. Retomo. Bueno, el juez efectivamente es quien tiene que proveer la prueba. Bien, es el que tiene que analizar el título que se está ejecutando, la excepción que me opusieron, y perdón, esto no quiero ser, digamos, grosero con lo que estoy diciendo, sino es únicamente para intentar llevar, digamos, este tema que me tocó, que es muy largo y muy particular y muy importante para el día de mañana, cuando ustedes sean abogados. Todas las dudas que tengan, voy a repetir, se las evacúo al final. Pero, a ver, para que me entiendan, ustedes pueden iniciar un proceso ejecutivo o un proceso de conocimiento, porque esto sirve tanto como un proceso ejecutivo de conocimiento, con lo que tienen, ¿bien? Pero ¿qué es lo fundamental? Si ustedes todo lo que están alegando, o el documento que están acompañando, no cuando lo inician la ejecución, pero sino cuando le ponen excepciones o lo que fuera, o cuando ustedes tienen que poner excepciones, si efectivamente no acompañan y no ofrecen la prueba como corresponde, perdieron la causa. ¿Bien? No importa que yo tenga la razón, no importa que yo sea la mejor persona del mundo, no importa que el juez sea el mejor juez del universo, si yo no acompaño y no ofrezco y no produzco la prueba en el momento que corresponda, la causa está perdida. ¿Bien? Y el juez, en este caso de situaciones, ¿bien? Amén de que tiene, si tiene digamos, algún punto oscuro, tiene, conforme lo estipula el artículo 36, medidas para mejor proveer, bien, el juez no puede igualmente suplantar la deficiencia de las partes en cuanto al ofrecimiento y producción de la prueba. Fundamental. Lo que ustedes no hagan, el juez no lo puede hacer. ¿Bien? Eso para que se entienda. Retomamos. El juez tiene efectivamente esta potestad de o directamente rechazar la excepción u ordenar la apertura a prueba y efectivamente proveer toda la prueba que ofrecieron o únicamente algunos medios de prueba que ustedes hayan ofrecido. ¿Bien? Eso es una facultad que tiene el juez. Bien, porque el juez efectivamente ve todo el panorama y en base a eso dice si esto sirve, esto no, o directamente no sirve nada. ¿Qué herramientas tienen ustedes con respecto a esta situación particular? En principio, y acá es donde se empieza a ver también la mano de la jurisprudencia, nosotros, y después lo vamos a ver más adelante, en cuanto a proceso ejecutivo tenemos únicamente 1 o 2 artículos, digamos, de prueba. 547 y 548, que en verdad es el 547. El otro es únicamente examen de la prueba. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si ustedes ven el 547 es hermoso, porque en un solo artículo resumen todo lo importante. Bien, dice, la primera parte de lo que yo dije, juez efectivamente va a tomar la prueba y en un plazo, que no dice el plazo, sino es el que el juez estime de acuerdo a la prueba que tiene que ofrecer, va a determinar la etapa de prueba. Bien, número 1. Segundo, algo fundamental que dije, corresponde al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones. Fundamental. En el segundo punto está diciendo, excepcionante, si vos no fundás, perdiste. Punto. No hay tutía. Bueno, tercero, el juez, es lo que yo acabo de decir, desestimará la prueba manifiestamente inadmisible. ¿Por qué? Porque ustedes efectivamente, a mí que estaban poniendo una excepción, el juez lo único que tiene que producir pruebas sobre los hechos controvertidos y conducentes. Bien, yo no tengo que probar todo lo que digo. Yo si digo que esta persona es malísima y a mí me pegaba, no. Proceso ejecutivo únicamente tenemos que desvirtuar ese título ejecutivo. Bien, entonces la única prueba que el juez me va a dar es la que sirve para desvirtuar ese documento que me están ejecutando. Bien, el resto no me lo van a proveer. Bueno, después dice no se considera plazo extraordinario, bien, porque para efectivamente la agilidad, digamos, y la dinámica del proceso ejecutivo. Y último, y importantísimo, dice, se aplicarán supletoriamente las normas que rigen al juicio sumario. ¿Qué significa esto? Yo tengo un solo artículo, 547, pero sí o sí me tengo que ir a toda la normativa correspondiente al proceso sumario. ¿Bien? Entonces, lo que voy a tener que hacer, los que vieron práctica 1 seguramente lo deben tener mucho más fresco, los que lo vieron hace tiempo van a tener que volver en el código de procedimiento para atrás y tomar, digamos, los medios de prueba que tenemos para los procesos de conocimiento, fundamentalmente con el proceso sumario. ¿Bien? Entonces, acá es donde tenemos, digamos, esa
esa situación particular que yo les dije, que tenemos un solo artículo, pero en verdad nos está remitiendo todos los artículos de prueba que habla el Código Procesal Civil y Comercial en cuanto a procesos sumarios. Algo también importante para que lo tengan en cuenta, cómo les conviene siempre, y si ustedes vieron, capaz que no tomaron la atención, pero bueno, ahora capaz que si se lo refresco lo ven, y ahí se los muestro igualmente para que entiendan. Si ustedes ven el procedimiento de prueba, que yo ahora les vuelvo a mostrar, lo que les conviene siempre, y por un orden no solo, para ya tener una estructura mental, y para el proceso, y para ayudar también al despachante, a mente que esto ya no lo hace más el despachante, sino que lo hacemos nosotros los funcionarios, este procedimiento de prueba en particular, les conviene siempre seguir el orden que tiene el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Bien? Entonces ustedes van a ver que el orden que sigue tienen la documental, en primer lugar, 385 y siguiente del CPC, después tienen prueba de informes, 394 y siguiente del CPC, bueno, confesional, que vamos a ver que en el proceso ejecutivo tampoco la hay, 402 y siguientes. Después tenemos prueba de testigos, 424 y siguientes. Y por último tenemos prueba pericial, que está a partir de 457. Entonces, si yo les muestro, acá en el procedimiento modelo que teníamos, ven, tenemos documental, bueno, confesional, debería ir informativa, pero tenemos informativa, confesional. Después tenemos testimonial, pericial por último, y bueno, en el ejemplo de la actora, lo que habíamos dicho, teníamos también reconocimientos judiciales y otros medios de prueba que son más específicos y particulares del proceso de conocimiento, ¿no? Pero les conviene seguir ese orden siempre, cuando lo ofrezcan. Bueno, volviendo. Si al ejecutado, me desestiman uno o todos los medios de prueba, efectivamente, la posibilidad que tendría él mismo para revertir dicha situación, si nosotros estamos a lo que dice 547, no me dice nada en el proceso ejecutivo, me tengo que ir al proceso sumario, dentro del proceso sumario, la posibilidad, me habla el 377 de irrecurribilidad de efectivamente dicha resolución. ¿Qué es irrecurribilidad? Es más que inapelable, o sea, inapelable que yo no puedo apelar. Irrecurrible que yo ni siquiera puedo interponer un recurso de reposición o aclaratoria que no viene al supuesto, ¿no? Entonces, en principio yo estoy muerto. Si yo excepcionante ofrezco los medios de prueba y efectivamente el juez considera que ninguno sirve, bien, yo no podría, en principio, conforme dice el 377, atacar dicha resolución. Y ya tendría el proceso perdido. Que es lo que ha entendido la jurisprudencia, la gran mayoría de la doctrina, es que esta irrecurribilidad, digamos, no es definitiva, habría que ver el caso particular, siempre los jueces de primera instancia, esto para que lo sepan, si tienen algún tipo de atisbo de duda, lo conveniente siempre es ofrecer, recepcionar la apelación. La apelación lo que va a hacer eventualmente en un proceso ejecutivo no va a ser de alguna forma, suspender el ítem normal del proceso, porque sigue. ¿Por qué? Porque no es que se concede esa apelación con efecto suspensivo, o sea que automáticamente me cierran y se va a la cámara, se va a alzada, sino lo que hacen es lo van a conceder con efecto en relación, digamos, y con efecto devolutivo. ¿Qué significa esto? Cuando yo apelo la sentencia, porque me va a ir mal, bien, cuando yo apelo la sentencia, cuando dicho proceso llega a la alzada, dentro de los primeros 5 días, tengo que acordarme de fundar esta apelación que yo oportunamente, bien, me la habían concedido, en relación y con efecto devolutivo. Diferido, sí, tiene razón, diferido. Bien, sí, tiene razón, diferido en el tiempo, justo, mirá, si estoy hablando que lo tengo que hacer cuando estoy en la alzada, en el 255, diferido. Efecto evolutivo es otra cosa, tiene razón. Bien, entonces ahí lo tengo que efectivamente, cuando llega a la alzada, y en verdad llega en relación, yo lo tengo que fundar en la alzada, porque yo lo tengo que tener fundado en primera instancia, cuando llega a la alzada, entre los primeros 5 días, lo primero que tengo que hacer es fundar este recurso que yo tenía oportunamente concedido. Si no lo hago, pierdo el recurso. ¿Bien? Y efectivamente lo único que queda es la apelación de la sentencia. Ese recurso que me habían diferido en el tiempo, para este momento procesal, lo pierdo.
Acá se da una circunstancia particular y van a ver que efectivamente hay dos posiciones. La primera que habla dónde efectivamente, si me hacen lugar a ese recurso diferido, dónde se tendría que proveer y producir la prueba. Una parte de la doctrina entiende que tiene que ser en alzada, la gran mayoría, en cambio, entienden que tiene que ser efectivamente en primera instancia. O sea, tendrían que remitir el expediente si me hacen efecto al... Ustedes, para que entiendan, cuando llegan los expedientes a alzada, digamos, hay una persona que hace análisis de la causa, ¿bien? Yo tuve una alzada y yo lo he visto, esto. Hace un análisis, hace un resumen de toda la causa, ¿bien? Entonces, en ese resumen, efectivamente, ven si había, si se está atacando la sentencia definitiva, si se está atacando una sentencia interlocutoria, o qué es lo que se está atacando, una medida cautelar, lo que fue, ¿bien? En base a eso, hace un resumen, y ese resumen va directamente a Secretaría. Secretaría, en las cámaras de apelaciones hay una secretaría con auxiliar letrado, que lo que hace generalmente es resolver todos los procesos que ingresan, no resuelve nada, el único que resuelve es el juez. Proyectan todas las resoluciones que vienen con la apelación interlocutorias, que se denominan, ¿bien? Que ya vienen con fundamento de primera instancia o eventualmente no dan por culminado el proceso. Todas las sentencias definitivas, en cambio, van por otro curso, bien, se sortea el orden de votación de los magistrados y directamente le llega al juez para que lo proyecte. Obviamente los jueces tienen también funcionarios, que son las personas que en cámara proyectan, digamos, sentencias. Y después va circulando. Las sentencias interlocutorias salen con un voto, digamos, no personal, sino grupal, bien, es un voto impersonal, y por ende directamente cuando se proyecta dichas resoluciones, que las proyectan empleados y los funcionarios de secretaría, va circulando por los jueces, pero no, a menos que haya algún tipo de situación particular, no sale con un voto particular, sino que sale con una resolución genérica firmado por todos. Esto que iba. Si yo efectivamente tengo una apelación, bien, y cuando hacen ese análisis, ese control, digamos, de apelación, encuentran que efectivamente tenía no solo la sentencia apelada, sino también un tema de prueba, lo que van a hacer, primero lo van a sacar como interlocutoria. ¿Por qué? Porque tienen que analizar si correspondía o no la apertura a prueba. Y si correspondía a la apertura a prueba, no van a tener que analizar la sentencia. Primero van a tener que analizar si correspondía, van a tener que efectivamente parar en ese momento. Lo que se hace habitualmente, se reenvía a primera instancia para que el juez, que efectivamente en su oportunidad dictó sentencia, haga lugar, digamos, de alguna forma produzca esa prueba que en su oportunidad no tuvo, bien, no la tuvo en cuenta porque consideraba que no era idónea, y una vez que la tenga, esa sentencia que se dictó oportunamente va a quedar, obviamente, en la nada, porque ahora va a tener una nueva sentencia, va a tener que dictar una nueva sentencia con toda la prueba que se produjo. Entonces va a ser una nueva situación. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, diferido. Entonces, no, la alzada no va a entender en la sentencia, sino que va a entender en esta resolución que se había efectivamente diferido. Si hace lugar, me va a reenviar a primera instancia, por lo menos sacar más de plata, para que el juez de primera instancia produzca esa prueba y dicte una nueva resolución, y eventualmente yo voy a tener la facultad de apelar a esta nueva sentencia si me hace lugar o no. Si no me hace lugar esta apelación con efecto diferido, bien, sí efectivamente va a ir a la sentencia definitiva y la va a analizar. Esa es una situación particular que se da en cuanto a, digamos, la posibilidad de recurrir que hay si me deniegan producción de uno o todos los medios de prueba. Bueno, ya les hablé del tema del 547, de la carga, el orden a seguir, para que lo tengan en cuenta. Vamos directamente a prueba documental. Fundamentalmente, prueba documental es todo lo que yo voy a acompañar, obviamente, cuando yo les dije específicamente que cuando ustedes inician la demanda no es prueba, sino es documental. Cuando ustedes oponen excepciones, toda la documentación que ustedes tengan en su poder, bien, a los fines de dar sustento a su excepción, la tienen que acompañar en esa oportunidad. En la oportunidad que opone excepciones, todo lo que ustedes tengan lo tienen que acompañar. ¿Bien? Se puede dar una situación particular que ustedes efectivamente en ese momento no tengan toda, bien, sepan que, no sé, se está produciendo, supongamos, una pericial de parte, bien, en extraña jurisdicción, y que, bueno,
al momento que yo la tenga en mi poder, ahí voy a tener un plazo de 5 días para acompañarle, pero es otra situación. Bien, pero todo lo que yo tenga en mi poder, lo tengo que acompañar en ese momento. Si no lo acompaño, y efectivamente yo no acredito que dicha documentación yo la tuve con posterioridad a este momento que yo estoy poniendo excepciones, no la puedo acompañar. ¿Bien? No la puedo acompañar en otra oportunidad. Este es el momento. Lo mismo cuando corre el traslado de la excepción, ¿bien? En ese momento que yo contesto la excepción, es donde tengo que acompañar eventualmente toda la prueba que tengo en mi poder. Lo que sí tienen que entender, y acá hay, digamos, una situación, digamos, particular, más que nada después del fallo de Mutual Assist, yo tengo que acompañar, obviamente, toda la documentación que yo tengo en mi poder para rebatir esa excepción. Pero no puedo acompañar, en principio, documentación para, digamos, de alguna forma, completar el título. El título yo tendría que haber, efectivamente, de alguna forma, tenerlo cerrado, completo y articulado de tal forma para que el juez ese documento, ese instrumento que estoy acompañando lo pueda ejecutar. Si yo advierto por algún motivo que me faltaba algo, no es que en aquella oportunidad cuando me oponen excepciones la puedo llegar a acompañar. ¿Y por qué hice este paréntesis de Mutual Assist? Si ustedes ven en verdad Mutual Assist, lo que hace la Corte es efectivamente de alguna forma dar curso a el acompañamiento de cierta documental para un título, un pagaré que no cumplía los requisitos del artículo 36 de la 24240, poder de alguna forma, digamos, completarlo. Bien, entonces, a menos de que, si ustedes ven el código de procedimiento, no podrían, Mutual Assist lo permite. Pero es un caso excepcional, lo que iba a pasar si eventualmente no le hacían lugar, digamos, a esa introducción del mutuo, va a ser un rechazo de la demanda. Entonces, teníamos dos posibilidades: o poníamos en desventaja al actor, o al ejecutante o al ejecutado, como consecuencia del rechazo o no de la demanda. Ante esa situación, y viendo que efectivamente habían en ese momento muchísimos casos en la provincia de Buenos Aires en idéntica condición, entiendo que la Corte lo que entendió es que efectivamente se podía llegar a completar el título y articuló, digamos, este nuevo instrumento, que es una mezcla del pagaré y el mutuo, ordenando la preparación de la vía ejecutiva. Pero bueno, no le voy a hablar de mutuo así porque ya ustedes lo hemos visto en el práctico y entiendo que lo tienen que haber visto y leído. Yo les recomendé mínimamente que lean el fallo, o la parte, digamos, es un párrafo importantísimo del fallo. ¿Qué es lo importante en la documentación? No tanto ahora en pandemia, pero bueno, en algún momento esto se va a terminar. Toda documentación que ustedes acompañen, acostúmbrense siempre de acompañar una copia, una fotocopia. ¿Bien? Y lo que tienen que pedir es que se certifique dicha fotocopia, se desglose el original, ¿bien? Y se resguarde en la caja fuerte de juzgado. Bueno, esto es otra mentira porque no hay caja fuerte en los juzgados. Es una mentira. Las cajas fuertes de los juzgados son, nosotros por ejemplo tenemos despachos donde tenemos un armario y el armario es la caja fuerte del juzgado. Bien, cada uno de nosotros tenemos, al estar en un hotel, bien, que vino al juzgado, tenemos repartido por año todos los títulos que se han desglosado, toda la documentación original del proceso de conocimiento. De esto para que se saquen la idea de la cabeza de que hay caja fuerte, de que los juzgados son lugares hermosos y demás. Pero bueno, a los fines del proceso, ¿por qué? Ustedes inician el proceso, o lo iniciaban antes de la pandemia, ahora ya todo digital. Lo que hacían era, acompañaban en receptoría el sobre con toda la documentación. Iniciaban la causa se votaba en un juzgado, la remitían físicamente al juzgado, llegaba al juzgado, una persona, un empleado, arma la causa físicamente y, si ustedes no pedían el desglose, el pagaré, el cheque, el instrumento privado que fuere, bien, con los sin firma certificada, el certificado de deuda por expensa, contrato, lo que fuere, lo glosaban. ¿Qué pasaba? Ejecutado, se presentaba en la mesa de entrada y si el expediente no tenía reserva, lo pedía, como lo pedía, le sacaba el pagaré, le sacaba el instrumento, perdían la causa. De hecho ya se lo dijimos, pero bueno, para que entienda por qué ustedes tienen que pedir siempre el desglose y la certificación. ¿Qué está pasando hoy por hoy? Si ustedes están pidiendo una medida cautelar, por ejemplo, hay varios juzgados de Mar del Plata, uno de ellos es el juzgado justamente donde yo estoy trabajando, el doctor Casas.
le requiere la documentación original. O sea, usted tiene que ir un día al juzgado y acompañar la documentación original. ¿Para qué? Para el juez, ustedes saben que tiene 3 etapas para analizar el documento, digamos, el instrumento, perdón, que están ejecutando. Él, al momento de analizar o no la concesión, digamos, de esa medida cautelar, quiere tener a la vista el documento original, mínimamente para verificarlo. Una vez que lo verifica, certifica la copia que está en el expediente, que ustedes acompañaron digitalmente, y ya podrían pedir la devolución, ¿bien? Y se lo llevan a su casa. O lo dejan ahí, queda resguardo del juzgado hasta que se dicte sentencia. Otra situación particular, cuando el expediente va a Cámara, por apelación, Cámara siempre les pide que esté agregada toda la documentación original, siempre. Siempre. Aunque tenga copias certificadas, nosotros en primera instancia hemos dictado sentencia con copia certificada, cuando llega la alzada, siempre le pide documentación original. Es no sé, un vicio que tiene la alzada, pero siempre se la pide. Entonces siempre les conviene, a ver, si ustedes de alguna forma no la necesitan, dejarla en el juzgado mínimamente hasta que la sentencia quede firme, o si la necesitan, llevársela, pero siempre sabiendo que se la van a requerir si eventualmente existe algún tipo de apelación en cuanto a la sentencia. Más que nada en cuanto al instrumento, ¿no? Si es una apelación por la tasa de interés y no se presentó el ejecutado, no van a pedirle la documentación original. Bien, pero si hay algún tipo de oposición de la contraparte y está en puja, digamos, la eficiencia de ese instrumento, sí, se lo van a requerir. Bueno, prueba documental. Yo le dije, toda la que ustedes tienen acompañan. Si la documentación está en poder de la contraparte, efectivamente, este es el momento para, bien, señalar quién la tiene, en este caso la contraparte, bien, y individualizarla. Yo no le puedo pedir a la contraparte acompañarme toda la documentación que vos tengas referente a esto. ¿No? Me están ejecutando un certificado de deuda de cuenta corriente. Acompañame, banco, todo lo que tengas, todo, acompañame todo. No, porque el banco va a decir, no, decime qué, yo no te voy a acompañar todo lo que vos quieras o todo lo que yo tenga. Decime qué querés, quiero el contrato. Bien, entonces ustedes, cuando efectivamente dicen, bueno, la documentación está en poder de la contraparte, me tienen que decir qué. Porque cuando salga ese procedimiento de prueba que yo les mostré, hay que intimar a la contraparte para que acompañe esto. Contrato de mutuo, que acompañe, no sé, en verdad, si ustedes inician una ejecución, no sé, de alquiler, van a acompañar el contrato, si inician un certificado de cuenta corriente bancaria, lo mismo, van a acompañar el certificado, si hay duda por el PENSA, lo mismo, ahí no va a haber nada más. Pero bueno, no se puede decir que necesite ver reglamento de copropiedad porque no sé, hay algo, no me cierra los intereses o no me cierra la forma en que se liquidó o lo que fuere. Bueno, si esa documentación yo no la tengo en mi poder y la tiene la contraparte, documentación en poder de la contraparte, se la puedo exigir, pero la tengo que individualizar en ese momento. Si la documentación en verdad no está en la contraparte, sino está en un tercero, bien, esa intimación efectivamente va a salir, supongamos que sea una escribanía, que sea un estudio contable, lo que fuere, bien, pero si esa documentación es es mía, digamos, o de la otra parte, sí, tendría que venir el expediente. Si esa documentación no corresponde a ninguna de las partes, ese tercero ajeno al proceso se puede llegar a negar. ¿Bien? Se puede llegar a negar y no hay mucho para hacer. Si en cambio la contraparte se niega a acompañarme de documentación, y acá van a ver el trabajo que está muy bien tratado, lo que yo en verdad tendría que pedirle si soy ejecutado, no es que, digamos, el no acompañamiento ya da por acreditado la existencia de ese documento, sino al contrario, el no acompañamiento, digamos, de esa documentación que yo requiero, que me sirva a mí para sustentar mi planteo de excepción en cuanto a que el título no tiene fundamento, el título no vale, el título no es idóneo, lo que fuere. Bien, sería como contradecir lo que dice, digamos, la parte correspondiente a documentación en poder de la contraparte en cuanto a lo que sea la sanción. Pero eso se lo pido y el juez me va a hacer lugar. Después, bueno, lo que yo les dije, el tema de documentación con fecha posterior o desconocida y que aparece interina en el proceso, yo tengo un plazo de 5 días para acompañarla, pero bueno, eso no tiene mucha relevancia. Lo que sí es importante, si ustedes acompañan documentos públicos, digamos, la única diferencia es que ustedes saben que mínimo en el proceso de conocimiento y en el proceso ejecutivo es lo mismo, cuando acompañan documentación tiene que reconocerla o negarla, es una obligación, ¿bien? Si yo no la niego, la reconozco. Si yo la niego y es documentación privada, efectivamente tengo que, de alguna forma, darle sustento con otros medios probatorios.
en cuanto a los instrumentos públicos, si yo efectivamente la niego, no es que cae, ¿bien? No es únicamente la negativa. Aparte de la negativa, yo tengo que iniciar el correspondiente incidente de reducción de falsedad. Si yo lo inicio, el título vale, ¿bien? A menos que yo lo haya desconocido, negado, lo que fuere. Entonces, ahí habla efectivamente que hay un plazo de 10 días para iniciar este incidente de reducción de falsedad. Si yo lo inicio, en principio, a menos de que lo haya negado, el título vale. Incidente de reducción de falsedad, si eventualmente, por ejemplo, emana de un escribano en las firmas, hay que convocar al escribano, o sea, es un proceso engorroso, no es un proceso que se resuelve acá en el medio del proceso ejecutivo, sino que tiene otro nivel y efectivamente va a tardar otro tiempo. Sí, 10 días para iniciar el incidente, efectivamente, sí. Bueno, prueba de informes. Prueba de informes es, digamos, junto con la pericial, de los más importantes, digamos, en el proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque, a ver, esto fundamentalmente, la prueba de informe va a ser recabar de terceros, o incluso algunos también hablan de las partes, información que tienen dónde y sus bases de datos, ¿bien? Registros o lo que fuere que tengan. ¿Con esto qué quiero decir? Y ustedes van a ver que dice, los requisitos son concretos, son puntuales, no son complicados, dice, tiene que ser sobre los hechos concretos y controvertidos, lo que yo le venía diciendo anteriormente. Yo le puedo preguntar, y que de paso me diga qué pasó en el año 2001 con el país, y de paso que me diga si en ese momento el administrador era bueno o era malo. No. Acá, si yo le voy a preguntar algo a alguna persona o alguna entidad o algún, no sé, particular que tenga registro, otra rara avis, pero bueno, puede llegar a verlo, tienen que ser datos que sirvan para la causa y que sean sobre los hechos, no hechos, perdón, recuerden que no hay hechos en el proceso ejecutivo, sino sobre la documentación que estamos analizando, la excepción que se planteó, y todo tiene que ver con eso, y nada más. Todo lo de afuera, si era bueno, si era malo, si llevaba bien los registros, si no lo llevaba, no me importa. ¿Bien? Todo tiene que ser efectivamente sobre los hechos controvertidos, hechos entre comillas, sobre los hechos controvertidos y conducentes que se sustancian, digamos, en el proceso. Esto van a ver que hay mucho vocablo que es del proceso efectivamente sumario. ¿Por qué? Porque no hay tanta, digamos, producción autoral específica del proceso ejecutivo. Como esta remisión que yo les dije al proceso sumario, todo lo tomamos del proceso sumario. Entonces van a ver que dice hechos controvertidos y conducentes, pero bueno, en el proceso nosotros sabemos que no hay hechos. Bueno, lo que yo les decía, debe surgir de un archivo, base de datos o registro que tenga efectivamente ese tercero o la parte. En principio acá donde yo le decía, dice debe ser objetiva, no debe ser parte, pero se ha visto casos donde efectivamente se requiere algún tipo de información a la parte, sí, efectivamente tiene un registro, una base de datos, un archivo. Bien, entonces no sería contradictorio. Acá en el punto 6 que le dice es un medio propio y autónomo. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Y esto no está en principio en el apunte porque acá está muy chiquitito tratado, pero es muy importante. Dentro de la prueba, digamos, de informe, en la práctica está lo que se conoce como informativa impropia. ¿Bien? No es un medio de prueba. No es un medio de prueba, para que se entienda. Informativa impropia no es un medio de prueba, que le quede bien claro. ¿Qué es la informativa impropia? Es, digamos, este intento de ofrecer prueba informativa, pero desvirtuándola. Yo lo que hago es, cuando pido la informativa, es pedir información, datos, bien, a un tercero, puede ser una parte, digamos, pero estoy requiriendo datos. Lo que hace la informativa impropia, y si han visto algún expediente, lástima que ahora no podemos hacerlo, pero se da, pero hay una cantidad inusitada. Digamos, lo que hacen es, ustedes tienen efectivamente un presupuesto, voy a dar el típico ejemplo, presupuesto de un taller de pintura. El presupuesto dice, sí, fulanito tal vino tal día y me pidió presupuesto para el arreglo del automotor y el mismo sale 5.000 pesos. Bien, firma Matías. Listo, perfecto, lo presenta como documentación. Y para darle sustento a eso, no es que le piden a ese tallerista, y no es por menospreciar el taller, ni mucho menos, pero sea taller, sea carpintero, sea hasta un profesional que no tiene archivo, no tiene nada que ver. Pero digo, si yo le voy a pedir a esa persona que en lugar de brindarme la información, me diga si este papel que yo acompañé es verdadero o no, estoy desvirtuando otro medio de prueba.
que es la testimonial de reconocimiento. Bien, yo intento efectivamente, como dice la compañía, yo intento con este medio de prueba, que es la informativa impropia, suplantar la testimonial de reconocimiento. ¿Qué genera la testimonial de reconocimiento? Que yo no le libro un oficio, ¿bien? Que es el medio idóneo para instrumentar la prueba informativa. El oficio, yo le dije que es una reproducción del auto de ese provimiento de prueba, ¿bien? Que es la forma en que se comunica a este tercero para que me dé esta información, ¿bien? Mediante un instrumento que se le piden estos datos, con a quién va dirigido, un párrafo donde se dice efectivamente el juzgado que lo está requiriendo, los autos, el número de causa, obviamente a cargo de quién está, y una reproducción del provimiento que yo les vengo mostrando desde que empezamos, ¿bien? Donde se ordena libre oficio a tal entidad para que me diga tal cosa. En verdad, en el provimiento no dicen para qué. Si ustedes, obviamente, después se lo vuelvo a mostrar. Pero no dice para qué ese libre oficio. Libre oficio a los fines solicitados en el punto 4b. El 4b, ¿qué dice? Bueno, ahí es donde la persona hace el oficio, tiene que decir, bueno, requiérase a, no sé, Pepito Sociedad Anónima para que me informe si en los años tal y tal y tal me han cobrado sumas de dinero. Suma de dinero sobre este departamento. Y si dicha suma alcanzaron el monto de tanto. ¿Bien? Todo eso le tengo que preguntar para que esa entidad me diga, sí, te debitaron plata, te cobraron plata por esta suma en esta fecha y por esto. ¿Bien? Saludo, fulanito tal de dicha entidad. Se acompaña el oficio y ahí se contestó el oficio que yo solicité. ¿Se entiende? Con la informativa impropia, lo que se está intentando es, en lugar de librar ese oficio, perdón, la testimonial, el reconocimiento, lo vamos a ver, pero si quieren ya se lo digo ahora, lo que hacen es, convocan a una persona para que ese instrumento que yo acompañé lo reconozca su firma, y reconociendo su firma, reconozcan todo el contenido. ¿Qué pasa? Esa persona tiene que ir a juzgado. Obviamente a nadie le gusta ir a juzgado, enfrente al juez, y vamos a ver que por hoy, antes la prueba, digamos, en el proceso ejecutivo, como en el proceso de conocimiento, antes del proceso de oralidad, el juez no la veía hasta el momento de dictar sentencia. ¿Cuál es el cambio de paradigma que hay con el proceso de oralidad? La prueba se produce desde el momento 1 en frente del juez y un funcionario. ¿Bien? La testimonial de reconocimiento se hace en una sala particular con una cámara. La cámara se está todo el tiempo filmando, bien desde que se inicia la audiencia, ya sea por un testigo o por una confesional, hasta una testimonial de reconocimiento. Si esa persona miente, bien, ese video se envía a sede penal y se inicia efectivamente las actuaciones correspondientes como consecuencia de, obviamente, haber mentido, digamos, de alguna forma ante un funcionario público. Entonces es un delito. Entonces nadie quiere estar en frente del juez, nadie quiere efectivamente menos perder hasta 2 horas de su día yendo a un juzgado, cuando lo único que hicieron fue acompañar un presupuesto o acompañar un papelito que diga, sí, vale los intentos de arreglo o lo que fue, no sé, me cobró tal cosa y firma fulanito. Nadie quiere ir. Entonces lo que hacen es, mediante informativa impropia, que reitero por 5ª vez, no es un medio de prueba, bien es una bifurcación, es un desvío de la informativa. Lo que intentan es, en lugar de que este fulano me conteste, y que siempre lo hace el abogado, que va y le hace firmar el papelito, sí, lo que dice ahí vale, bien, lo que se intenta es evitar que esa persona vaya hasta el juzgado. Bueno, después, obviamente, siguen, efectivamente, lo que me informan a mí cuando me contestan el oficio, yo lo puedo llegar a negar, y me lo dice efectivamente el 395, yo lo puedo llegar a negar. Incluso, se puede llegar a impugnar, y hay todo un incidente a los fines de que esa persona que a mí me informó, esa entidad, digamos, no hablemos de persona, esa entidad, ese archivo, lo que fuera, que a mí me informó tal cosa, que me muestre de dónde surge esa información. ¿Bien? Vuelvo a repetir, 395, el caso de la negación, 401, 403 en el Código de Procedimiento de Nación, que es lo mismo, en caso de que yo impugne y se dé este incidente a los fines de que me traigan la documentación original. Importante, artículo 400, caducidad de estos medios de prueba. Acá tiene que diferenciar 2 situaciones particulares. Si yo le estoy pidiendo información en entidad pública, 20 días para contestar tiene. ¿Bien? Régimen normal, no hablemos régimen de pandemia.
Si yo estoy requiriendo información a una entidad privada, 10 días. Si pasado ese plazo, vuelvo a repetir, no pandemia, no régimen de pandemia, no esta situación particular donde se ha desvirtuado todo, pero régimen normal tenían 20 y 10 días. Si pasado ese plazo, yo no solicito un oficio reiteratorio, que es la forma para reactivar esa prueba, o sea, yo libré el oficio pasaron 10 o 20 días y no me lo contestaron, yo tomo nota, lo libré hoy, 10, 20 días, no me lo contestaron, tengo que hacer una nueva presentación en el juzgado, diciéndole, mire, pasaron 10 o 20 días, no me contestaron, líbrese un nuevo oficio del mismo estilo y forma que el anterior. Me lo van a dar, tengo que volver a dejar la contraoficio, diligenciarlo ante la entidad, bien, como para decirle, yo quiero que se provea. Si no pasa esto, el juzgado de oficio no va a declarar la caducidad de la prueba. Pero si el otro es vivo, automáticamente pasan esos 10 o 20 días, me va a pedir la caducidad de la prueba y cae. ¿Bien? Ya está, perdí la prueba. Entonces yo siempre tengo que estar atento cuando libro un oficio, contar esos 10 o 20 días como para, digamos, no dormirme, ¿bien? Y pedir un reiteratorio. Es repetir la misma situación que yo tenía. Es más, el oficio, el nuevo proveído lo que hace es me remite al provimiento de prueba y ordena que se libre un nuevo oficio de la misma forma y estilo que lo oportunamente librado. No es una nueva situación. Pero esto puede pasar 1, 2, 3 o 10 veces en el proceso. ¿Bien? Siempre, obviamente, que esa prueba sirva y que yo efectivamente demuestre mi actividad en cuanto al mantenimiento de la prueba. Si yo me duermo y la otra parte me pide la caducidad, perdí. Para que se entienda, ustedes van a ver que en el trabajo hay un, digamos, el doctor del Cerro introdujo un trabajo del doctor Converset, es muy interesante, pero léanlo porque no me voy a tener acá porque lo que hace más que nada es repetir lo que he dicho y lo que voy a decir ahora. Ahora sí voy al trabajo, que no es el más importante que hice yo, pero bueno, vamos a seguir con la misma línea. Hablamos de prueba testimonial. En principio, a ver, para que ustedes entiendan, la prueba testimonial, y aunque, si no me equivoco, no hablamos de prueba confesional, no son, bueno, ahora después leo. La prueba testimonial no es la prueba que más van a ver o más idónea del proceso ejecutivo. Se puede dar, porque está estipulado en el Código de Procedimiento, vuelvo a repetir, cuando hace remisión a la prueba del proceso sumario, al igual que la confesional, pero no se da. No van a ver que efectivamente la ofrezcan. Y si la ofrecen, en verdad, viene más de la mano de la testimonial de reconocimiento, que lo que ya dijimos, ahí sí es un medio idóneo, y ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, para que sepan, la prueba testimonial efectivamente es la convocatoria de una persona física al proceso para que me narre bien que algún hecho, alguna circunstancia que haya caecido sobre, o haya pasado ante su persona, digamos, su vista, sus sentidos, porque no tiene que ser únicamente la vista, tiene que ser también sentidos. Acá, por dar un ejemplo, en el proceso de conocimiento, si yo convoco a un testigo por un choque, no es únicamente el que vio el choque, es el que vino automáticamente después, es el que estaba de espalda pero escuchó la colisión, bien, ese que estaba capaz que mirando para aquel costado, vio el semáforo y de este lado se dio el choque, entonces yo vi el semáforo, pero efectivamente no vi el choque, sino que lo escuché. Entonces, no es únicamente, digamos, lo que ve, sino todo lo que dentro de su espectro puede llegar a sentir o percibir en un proceso, ¿bien? Ahí se habla, efectivamente, conforme al artículo 25 del Código Civil y Comercial, tiene que ser persona mayor de 13 años, habla del tema de los testigos, según sean testigos, digamos, que tengan algún tipo de relación con la parte que lo está ofreciendo, por consanguinidad, si son cónyuge, lo que fuere. Acá hablan de las situaciones particulares de los parientes también, que vuelvo a repetir, no se da tanto en el proceso, menos en el proceso ejecutivo, ¿no? Pero es más que nada, incluso tampoco en los procesos de conocimiento, es más que nada para los procesos de familia, la habilitación o no para que estas personas puedan ser testigos, digamos, en el proceso, por esta situación particular de que son familiares. Ustedes tienen que entender que siempre cuando se siente un testigo, lo primero que le hace el juez es leerle el interrogatorio preliminar, ¿bien? Y lo primero que se le pide es si es pariente, consanguíneo, si tiene alguna afinidad con alguna de las partes, y si tiene algún interés, la general de la ley, si tiene algún interés en el pleito. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si esta persona es familiar o tiene algún interés en el pleito, automáticamente
o casi automáticamente queda descartado. Después el juez la van a analizar en el momento del provimiento de toda prueba, conforme el criterio de sana crítica, si lo que decía tenía cierta veracidad o no, pero en principio no podría fundarse únicamente lo que ha alegado esta parte. ¿Bien? Vuelvo a repetir, acá estoy hablando más que nada del proceso de conocimiento, pero bueno, si tienen un testigo X para el proceso, digamos, ejecutivo, para que lo sepan. Ustedes van a ver que, bueno, acá en el trabajo, si lo pusimos en una contradicción entre el 425 y el 711 del Código Civil y Comercial, pero no trae mayores, digamos, inconvenientes. Lo que sí es importante para que ustedes sepan para la práctica, cuando ustedes ofrecen los testigos, bien, hay que individualizarlos. Y no son únicamente, hay que decir, bueno, sí, convoco a Carlitos. No, Carlitos Pérez que vive en Almirante Brown 1951, ¿bien? Y no solo eso, ustedes saben que tienen, como el proceso sumario tiene un límite de 5 testigos con la posibilidad de ofrecer eventualmente algún suplente. Pero ustedes, además de ofrecerlo, identificarlo y obviamente acompañar estos datos de dónde vive, tienen una carga más que importante, que es convocarlo al proceso. Ustedes tienen dos posibilidades. O van, y si por ejemplo, no sé, lo conocen, saben dónde vive, tienen su teléfono, le mandan un mensajito, che, Carlito, acordate que tenemos la audiencia el 10. ¿Vas a ir? Sí, voy, listo. ¿Vas, no? ¿No te libro cédula? Sí, yo voy, listo. Ustedes se hacen cargo de que efectivamente esa persona va a ir al juzgado. Segunda posibilidad, lo conozcan o no lo conozcan, líbrese cédula. Que es la cédula, es la forma para que efectivamente se convoque a esa persona a los estados del juzgado para que declare. La cédula, que es, al igual que el oficio, es un instrumento en el cual surgen todos los datos del juzgado, los datos de la causa. ¿Bien? Digamos, se hace una presentación de todo esto que acabo de decir, con un membrete arriba grande que dice Poder Judicial, la diligencia de un oficial de justicia, un oficial notificador, perdón, acá la diferencia oficial de justicia, oficial notificador, el oficial notificador es la persona que diligencia las cédulas, la diligencia de un oficial de justicia, un oficial notificador, vuelvo a repetir, que es quien le lleva la cédula a este fulano y le dice efectivamente, nada, se lo deja, le da una copia, en su copia el oficial de justicia pone un sello, el día, la hora, obviamente, y alguna otra circunstancia, donde le dejó copia a fulanito de tal, que quedó notificado. Esa notificación tiene que estar mínimo 3 días antes de la audiencia, mínimo. Si yo notifico 2 días antes, el testigo si no va no pasa nada, porque es la facultad que tiene efectivamente y me establece el código de procedimiento, 3 días mínimo. De esos 3 días yo le puedo notificar 20 días antes, 30, 2 meses, lo que sea. Pero siempre le conviene que sea cercano a la fecha, como para que, digamos, tenerlo fresco. Bien. Importante acá también en cuanto a la caducidad. Si ustedes ven el 430, al igual que en el proceso, digamos, de la producción de la prueba de oficio, si yo no activo esto, como yo les dije, o llamándolo por teléfono, o librando la cédula, la pierdo. Si el fulano, si no activo o sea, si yo no lo conozco, ¿bien? El juzgado no tiene por qué saber si lo conozco o no, ¿bien? Pero no lo conozco, y no le libro la cédula, prueba perdida. Si yo le libro la cédula, efectivamente, con esos 3 días de antelación que yo dije, y este fulano no va, yo sí o sí tengo que pedirle al juzgado que articule, por intermedio de la fuerza pública, la convocatoria de este señor para la audiencia supletoria, porque siempre tiene que haber una primera fecha y una audiencia supletoria. Bien, siempre, en principio. Además, en este procedimiento de prueba que yo les mostré, yo les dije lo que es la vista de causa, que es en el proceso de conocimiento, que es el momento donde se produce la prueba testimonial, confesional, e incluso algún tipo de pedido de explicaciones a los peritos, siempre hay una fecha supletoria. Pero la fecha supletoria, en verdad, casi nunca se utiliza, porque hacer video grabada, que es otra particularidad del proceso de oralidad, se intenta unificar en una única audiencia todo lo que pase, porque como se graba y ese CD eventualmente el día de mañana se va de alzada, se intenta, digamos, atomizar toda la situación y evitar dilaciones en el tiempo y espacio de digamos, lo que es el servicio de justicia. No queda a cargo del juzgado. No. Nunca entienda que la prueba nunca está a cargo del juzgado. Nunca. Ustedes son
digamos, autores y obligados de producir toda la prueba. El juzgado no hace en principio nada. Ustedes tienen la carga de probar. Y ustedes, cuando hablo de ustedes, son los abogados. Los abogados tenemos una responsabilidad, amén de que es de medios, digamos, pero si nosotros somos apoderados, es una obligación de resultado. Ojo, yo tengo que llevar el proceso en debida forma. Si yo omito liberar esta cédula, o omito liberar el oficio, y pierdo la causa, yo voy a ser responsable. Si soy apoderado. Si soy patrocinante, no, porque se entiende que cuando es patrocinante yo vengo acompañando de la mano al actor, ¿bien? O al ejecutado o al ejecutante. Pero tengan cuidado. Todo lo que pasa en el proceso es obligación de ustedes, es su responsabilidad. El juzgado tiene responsabilidad si saca una medida para mejor probar. De hacer ese oficio, de, conforme dice en alguna parte del trabajo, pero igual es otra rara avis, de convocar, tiene la posibilidad de convocar a alguien de oficio, a un testigo que yo haya mencionado, ¿bien? No se da nunca. Yo nunca, primero que casi, no vi nunca prueba testimonial en un proceso ejecutivo. ¿Bien? Y segundo, menos aún si supongamos, o sea, si efectivamente la ordena el juez, sí va a salir por secretaría la orden de notificar al fulano. Pero si no, todo el provimiento de prueba, como sale el provimiento de prueba, es efectivamente el ejecutante o el ejecutado que tiene que activarla, proveerla, efectivizarla. El juzgado no va a hacer nada. El juzgado se va a esperar ahí al certificado de término probatorio, el producido, no producido, caducidad, negligencia, lo que fuere, lo que ustedes pidan. ¿Bien? Entiendan eso, principio dispositivo. Son las partes las que tienen que activar el proceso. El juez activa eventualmente, pero se activa para pedir una caducidad de instancia, no va a activar para otra cosa. Entiéndanlo, es liso y llano, por desgracia es así. Imagínense más con la cantidad de procesos que hay, digamos, en curso. Es imposible que se verifique cada una de las causas en qué situación está. Es imposible, es materialmente imposible. Y menos hoy, que va desapareciendo el expediente de papel con la virtualidad, menos aún. Porque antes ustedes, mal que mal, veían un expediente, para que lo sepan anecdóticamente, cuando uno se quedaba en feria, que era en enero y en julio, en el mes de julio, yo tuve mesa de entrada, lo que hacíamos era verificar los expedientes para ver si habían efectivamente tenido algún tipo de actividad en los últimos 3 o 6 meses, si era proceso de conocimiento o ejecutivo. Los que no tenían, lo pasamos al despachante para que intime bajo caducidad de instancia. ¿Bien? Ya no se hace más, porque no está el expediente, habría que verificar número por número en el sistema si tuvo actividad o no. En base a eso, y aparte porque, bueno, también se entiende que no es únicamente perjudicar al abogado, sino también es perjudicar a la parte, porque una caducidad de instancia significa que pierde el proceso, cae el proceso, se hace cargo de las costas, tendría que reiniciar una nueva causa luego de haber pagado su honorario, es la costa de ese proceso. Entonces, el Instituto de Caducidad de Instancia, a menos de que la Suprema Corte, ya hace un par de años, lo ha impulsado y está pidiendo efectivamente que los juzgados lo utilicen para bajar la cantidad de expedientes que hay, en la práctica es poco usado. ¿Bien? Bueno, fundamentalmente, lo que yo le dije, la forma de notificar a ese fulano para que venga por cédula. La cédula es ese instrumento que yo dije, y que, a ver, ¿cuáles son las cargas efectivamente que tiene quien lo ofrece? También acompañar en el plazo que estipula el Código de Procedimiento, que no me acuerdo, ahora se lo busco, pero bueno, tienen que, mínimo, antes de la audiencia, haber acompañado el interrogatorio. El interrogatorio, obviamente, no la tiene que acompañar en una hojita para que lo vea la contraparte, porque las preguntas son privadas, ¿bien? Pero tiene que acompañar en un sobre, y si no me equivoco, es hasta media hora antes de la audiencia. Y lo que hace el juez es, en ese momento, abre el sobre, ¿bien? Y empieza a leerle las preguntas a la contraparte. Primero la general de la ley, para saber la situación particular de esa persona con respecto a todas las partes del proceso. Y segundo, lo que hace es empezar a leer el interrogatorio que yo he acompañado. Sí, en verdad hasta la audiencia, hasta el momento que se inicia la audiencia. Esto no significa que yo no puedo llegar a, digamos, agregar preguntas, o que la otra parte repregunte en base a lo que yo he preguntado, ahí se da, digamos, alguna especie de interacción entre las partes. Igual, para que lo sepan, en el proceso, digamos,
Sí, también, es lo mismo, pero siempre se acompaña, hasta media hora antes se acompañan los, digamos, o interrogatorio, o uno entra con el interrogatorio, pero tiene que tener mínimamente el cargo, a eso hablo. Ustedes cuando efectivamente el proceso de oralidad se ha empezado a usar cuando hay provimiento de prueba también en el proceso ejecutivo. Reitero, casi no hay, digamos, testimoniales, pero si la hubiere, bien, y más que nada en el caso de testimonio de reconocimiento, se utiliza, digamos, la audiencia videofilmada. Entonces, lo que también ha cambiado, digamos, el chip a los jueces, digamos, ya no se sientan a preguntar, digamos, lo que hayan acompañado los abogados, sino lo que hacen primero es, porque esto lo dice el Código de Procedimiento, tiene la facultad para, digamos, preguntar libremente o que exponga libremente el testigo. Todo lo que ha acontecido ante su vista, su sentido, lo que fue, que cuente, que narre. ¿Bien? Una vez que está narrando, puede preguntar, no pregunta bien, y en base a eso le pregunta a los abogados, bueno, ¿falta algo? ¿Quedó algo? En base a las preguntas que ellos tenían, dicen sí o no. Ya dijo todo. No hace falta las preguntas. No es que se descartan las preguntas, sino que en verdad ya se contestaron como consecuencia de ese relato. Acá pasa lo mismo, en un proceso ejecutivo donde se utiliza, digamos, las herramientas que hay del proceso de realidad. Si el juez efectivamente quiere acreditar que, no sé, se pagó, no se pagó, cómo se pagó, de qué forma, lo que fuere, para que yo haya traído a ese testigo, interroga libremente, una vez que termina, le da la posibilidad a los abogados que pregunten en base a este interrogatorio que él hizo, y si queda algo más lo dice, si no, no. Si no, en principio, conforme dice 441, las preguntas tienen que ser singulares, o sea, sobre un hecho en particular, única, cada pregunta sobre un hecho. Yo no puedo en una pregunta hacer 2 o 3 o 4, tienen que ser claras y concretas, o sea, no puede prestar confusión, o hacerlas a propósito como para que la persona, digamos, se pierda y me diga aconteció de esta forma o de tal otra. Nunca hay que hacerlas en forma afirmativa o negativa, o sea, yo no tengo que decirle, para que diga el testigo como la confesional, sí pasó tal cosa, para que me diga sí o no. No, eso es confesional. Testimonial, no, hay que preguntarle para que relate, digamos. Y después, obviamente, y esto es una novedad, esta persona, tercero ajeno al proceso, no es un especialista, o en principio no debería ser un especialista, puede ser cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros. Entonces yo no puedo hacer preguntas técnicas para que diga, no sé, si efectivamente la velocidad que llevaba el auto es la que correspondía a ese tipo de situación, avenida, calle, ruta. No, él no tiene por qué saberla. Bien, aunque incluso sea profesional, no hay por qué aprovechar ese testigo si tiene alguna condición particular como para, digamos, evacuarme o suplantar o suplir, prueba que yo no haya ofrecido. Después, bueno, lo que yo decía, los testigos, el juez lo va a analizar en el momento del dictado de la sentencia, no antes. La única situación particular que hace es cuando lee la general de la ley, ahí donde puede llegar a señalar, bueno, es pariente, no es pariente, es amigo, es enemigo, tiene algún tipo de interés en el proceso. Pero únicamente, es más, nosotros ya en la práctica, en los procesos de realidad, el juez lo hace saber el video, pero más que nada para recordarlo al momento de dictar la sentencia, digamos, porque ustedes tienen en cuenta de que se produce la prueba hasta el dictado de la sentencia, puede pasar 1 o 2 meses. Entonces, por las dudas, una vez que uno revé, digamos, ese video, sabe si esa persona tiene un interés, no tiene interés, si es pariente o no es pariente. No hace falta ver de nuevo todas las constancias de auto, ahí se lo refresco. ¿Bien? Acá, si quieren, viene o vendría lo de testimonial de reconocimiento, si ustedes ven efectivamente el trabajo. Esta testimonial de reconocimiento es lo que yo les decía, si el medio idóneo, si ustedes quieren efectivamente acreditar que un instrumento pertenece como consecuencia de una firma, digamos, a X persona. Donde se ve mucho la testimonial de reconocimiento y donde es muy importante, es en el típico caso de, o era por lo menos antes, ahora te vuelvo a repetir, con toda esta situación de pandemia y el pago, digamos, en distintas entidades que no son propias del lugar donde yo tengo que ir a pagar, pero antes se veía mucho en las administraciones de los consorcios. ¿Bien? Porque obviamente yo tenía expensas que pagar,
el lugar de pago de las expensas, ya hace un par de años que ya no cobran más las expensas las administradoras, ¿bien? ¿Por qué? Porque no quieren tener más plata en el local para que no nos asalten o lo que fuere, pero antes sí cobraban ellos, vos podías ir a la administración y pagar. Cuando vos pagabas, no es que sí o sí estabas pagando al administrador, ¿bien? Estabas pagando al empleado, o capaz que estaba el administrador, pero él no te hacía el recibo te lo hacía Matías. ¿Y quién es Matías? Bien, al momento efectivamente de yo imputar ese pago como consecuencia de ese recibo, en lugar de decir, no sé, Pepito, administrador, estaba la firma de Matías. ¿Y Matías quién es? O sea, tranquilamente me lo podía desconocer el ejecutante si no era, digamos, una persona muy, muy leal, y yo perdía mi excepción de pago parcial, total, lo que fuere. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a suplantar, digamos, o efectivamente acreditar que ese recibo fue como consecuencia del pago de esa deuda por expensa? Convocaba a esta persona, empleado de la administración, en formato de testimonial de reconocimiento, para que venga al juzgado, digamos, en esta audiencia, y me reconozca, digamos, esa firma de él. Y como consecuencia del reconocimiento de esa firma, me reconoce todo el instrumento. Y si me reconoce todo el instrumento, yo ya tengo ese recibo de pago. ¿Bien? Entonces, acá es importante, digamos, la testimonial de reconocimiento. Bueno, entramos, digamos, a lo más importante, prueba pericial. Prueba pericial, efectivamente, ¿qué es el perito? Es un experto en su arte, profesión o actividad técnica que desarrolla, ajeno al proceso, ¿bien? Que lo que va a hacer es traer, digamos, al proceso, como consecuencia de los planteos que hayan hecho las partes, claridad sobre un asunto. ¿Cuál puede ser ese asunto? Infinidad. Peritos hay. A ver, imagínense la cantidad de carreras que hay peritos, mínimamente. A partir de ahí agreguen cualquier técnico, cualquier, digamos, profesional que no está colegiado, aunque en principio debería estar colegiado, pero bueno, cualquier persona experta en una situación que efectivamente puede estar dentro de, digamos, el listado de peritos que se puede llegar a sortear por parte de un juzgado. Bien, eso es número uno, fundamental. Persona tercero ajeno que tiene una especialidad, que tiene una carrera, que tiene algo que lo hace, digamos, idóneo a los fines de, digamos, resolver una cuestión que es, digamos, el juez no tiene por qué ser especialista en todo, el juez únicamente sabe de derecho. O sea, a él se le plantea un tema de números, un tema de una firma, un tema de, supongamos en el proceso de conocimiento, un tema médico, un tema psicología, de ingeniería, lo que se les ocurra. Hay tantos peritos como carreras se les ocurra, y hay más todavía. Porque yo les puedo dar un ejemplo, hay incluso, acá no quiero decir una burrada, porque yo la verdad esto no lo conozco, pero entiendo que, no sé si, yo por ejemplo, si tengo que efectivamente evaluar joyas, yo no sé si esa persona que me tiene que hacer la evaluación de joyas ha hecho una carrera o no. Eso lo vuelvo a repetir, es una brutalidad lo que estoy diciendo, pero se me ocurre un especialista que es un joyero, que lo voy a traer al proceso para que me digan si esto vale o no vale, y cuánto vale, y en base a ese valor resolver una cuestión particular, ¿bien? Ahí sería como un caso raro. ¿Saben dónde se da mucho esto que acabo de decir? No, pero no es geólogo. Estoy hablando más que nada de, no sé si se llama geólogo, pero no importa, para que lo tengan en cuenta. Esto se da mucho en las subvenciones. En las subvenciones, cuando nosotros ordenamos la apertura de una caja de seguridad, y esto es una pavadita que digo para que lo sepan, ordenamos la apertura de una caja de seguridad, el inventario lo va a hacer un funcionario juzgado. Yo he ido a varias aperturas de caja. Tasadores. ¿Cómo? ¿Tasadores? Tasadores. En principio, no, yo porque trabajé muchos años en una casa de antigüedades, en principio no hay una carrera que te avale, pero vos desarrollás conocimiento en obras de arte, en porcelana, en esto, el otro, y sos idóneo para poner un precio de mercado sobre lo que es. Perfecto, por eso yo le decía, las veces que yo he estado con un tasador, un joyero, es como consecuencia de la joyería de renombre que hay en Mar del Plata, que las ofrecían, obviamente los distintos herederos se ponían de acuerdo, si era una joyería tal, que venga fulanito de tal joyería, y en base a eso lo que tenía que hacer esta persona, no ya como un perito, y ahora le voy a decir por qué no es un perito propiamente dicho, pero como un experto en la materia, me tenía que hacer un dictamen en cuanto a los valores, digamos, de esas joyas que estaban en la caja de seguridad, porque ustedes saben que tienen que pagar en base a lo que hay, para poder efectivamente
liberar, digamos, esos bienes. Pero bueno, proceso sucesorio, ya lo vamos a ver en la segunda parte, en la cual van a llegar todos, ¿no? Pero bueno, en principio debería estar colegiado. Para que lo entiendan, en Mar del Plata se está intentando hace ya un par de años, y fundamentalmente cuando devino el proceso de legalidad, un trato preferencial a los peritos. ¿Por qué? Porque, realmente que yo les dije que hay un montón de especialidades, hay ciertas especialidades que no hay peritos. Por ejemplo, para dar un caso, médico traumatólogo, el único que estaba anotado en la lista en el interín de la pandemia, lo removieron por la cantidad de causas que tenía, porque no llegaba con los dictámenes, porque efectivamente se saturó bien del sistema, lo sancionaron y quedó fuera. En este momento, en Mar del Plata, no hay ni un solo perito médico traumatólogo en la lista de peritos oficiales. Hace ya un par de años que hay 2 o 3 profesionales que se convocan como una especie de peritos, digamos, de la lista, pero en verdad no son de la lista. Es más, hoy a la mañana justo estuve con uno de los chicos de juzgado porque tenemos que resolver un planteo de... sí, fundamentalmente es eso. A ver, no es que únicamente por la cantidad de causas. Se empezaron a bajar los peritos de la lista porque el perito obviamente se le regulan horarios al final del proceso. Como le va a pasar el día de mañana a ustedes, a los abogados, los peritos cobran todos ustedes. Si no le pagan, otra parte, a quien se le impuso las costas, tiene que iniciar una ejecución de sus honorarios. Obviamente, imagínense un perito ingeniero que no tenga efectivamente el apoyo, digamos, un abogado, para poder iniciar una ejecución de bien imposible. De bien imposible. Sí o sí tienen que contratar a un abogado. Eso ya le significa gastos. Bien, si yo cobré 10 pesos, tengo que pagar mínimo 3, 4 pesos al abogado. O sea, ya va perdiendo plata. Imagínense un médico traumatólogo que tiene su carrera ya medianamente hecha, que lo hacía esto como hobby o como para tener un nuevo ingreso, que trabaja antes, estoy hablando hace años, laburaba 4 o 5 años, llegaba una sentencia, él se llegaba tranquilo y decía, bueno, ahora me van a pagar, nunca más le pagaban, tenía que contratar a un abogado, iniciar la ejecución, otros 2 o 3 años, bien, entonces digamos, al 8º año cobraba algo, si efectivamente le encontraban algo, entonces la verdad, se empezaron a bajar, y ahora, efectivamente, no hay ni uno. Y los que hay son una especie de, digamos, ayuda que consiguieron distintos magistrados que fueron ya hace un par de años a las distintas clínicas de Mar del Plata, pedirle de alguna forma que, a ver, si ustedes entienden, perdón, ahora les voy a explicar, pero ustedes para ser peritos tienen que desarrollar un curso, de acuerdo a, digamos, los cursos se dan en los colegios, en los distintos colegios de las distintas profesiones. Hay ingeniería, hay en medicina, hay en psicología. Bueno, el curso no es que porque yo sea, digamos, médico únicamente tengo que ir al colegio de médicos. Puede ser que no estén dando en el colegio de médicos, lo estén dando en el psicólogo o el ingeniero o el contadores, y yo voy a hacer el curso. El curso es el mismo curso para todos. Yo tengo que hacer el curso, aprobarlo. Una vez que lo apruebo, una vez al año, el organismo de Contralor, que es el organismo que está en la Cámara de Apelaciones y es el que efectivamente nuclea a todos los peritos que hicieron el curso y lo aprobaron, yo voy al organismo de Contralor y me anoto. ¿Me anoto para qué? Está el fuero civil, el fuero laboral, y si no me equivoco no hay otro. Pero bueno, mínimo tenemos 2 fueros, laboral y civil. En base a ello yo me anoto para hacer pericias en el fuero civil o en el fuero civil y comercial. ¿Qué es lo que va a hacer el juzgado cuando efectivamente me provee la prueba que yo ofrecí, que es ese despacho que yo les mostré? Esto sí es lo único que hace el juzgado. Cuando efectivamente el juez ordena la producción de la prueba pericial, va a ordenar que se libre un oficio al organismo del Contralor. El organismo del Contralor lo que va a hacer es, esta es una palabra importante, desinsacular un perito, no es sortear. Desinsacular un perito, y lo repito porque es importante. Si ustedes ponen sortear, está mal. Si ustedes piden que se sortee, está mal. ¿Bien? Se desinsacula. ¿Qué es desinsacular y cuál es la diferencia? Es que en lugar de hacer un sorteo sobre cualquiera de los peritos que están anotados, se vaya haciendo esa especie de sorteo, ¿bien? Pero de la lista. Y si sale este sorteado, se queda el resto. Me quedan 5, supongamos, ¿bien?
vuelvo sorteo, se va, y me quedan 4, hasta que efectivamente todos los peritos tienen una causa. Hasta que yo no doy la vuelta entera, no puedo volver a sortear ese perito. ¿Bien? Se van sacando. Entonces, esa es la denominación. Desinsaculación. No pidan sorteo. ¿Bien? Esto donde surge, acordada 2728 del 96, en el artículo 1, efectivamente dice cuáles son, digamos, los requisitos para ser perito, el examen, cuándo se tienen que anotar, en principio la duración en el estado de un año, pero obviamente siempre renovable. Les voy a repetir, físicamente el organismo de Contralor está en la Cámara de Apelaciones, pero no significa que pertenezca a la Cámara de Apelaciones departamental que queda en Falucho y Corrientes, en los Gobelinos se llama la casa. Pero bueno, eso es anecdótico.